clara vinculación entre el marco jurídico que normalmente crea instituciones. Entonces tenemos que abordar las decisiones RED, que es lo que establecen, y otras decisiones que se están tomando en el marco de la Convención de Cambio Climático más allá del RED, por ejemplo en los temas de mercados, donde no se están discutiendo específicamente en la agenda de RED, sino en otros ámbitos. Tenemos que ver lo que se está discutiendo en otros organismos internacionales relevantes para efecto de las actividades RED, como la Organización Internacional del Trabajo, la Convención de Biodiversidad, la Organización Internacional de Maderas Tropicales, la Organización Internacional del Comercio, mecanismos de financiamiento como las bancas global, las bancas regionales, las bancas subregionales, lógicamente los organismos de implementación y de facilitación, como PENUMA, FAO, PNUD, etc. En algunos casos tenemos también mecanismos regionales que son promotores de actividades en temas relacionados con RED, ¿verdad? Como el caso del Pacto Amazónico, del Sistema de Integración Centroamericana, etc. Y tenemos también mecanismos o iniciativas transitorios, como el FCPF, como el RED Partnership, como ONU-RED, como acuerdos bilaterales. Entonces, no solamente son instituciones permanentes, sino también puede haber unas que son transitorias en el ámbito internacional, lo cual aplica también para el ámbito nacional. En el ámbito nacional también tenemos, digamos, un marco legal que define de alguna manera la institucionalidad relevante. Y aquí es importante reconocer que hay leyes que establecen regulaciones en materias sustantivas. A eso nos referimos, por ejemplo, con las regulaciones en materia forestal, en materia de áreas protegidas, de biodiversidad, ordenamiento del territorio, recursos hídricos, suelos, comercio exterior, etc. Pero también tenemos normas que tienen que ver con el proceso planificación presupuesto y que son fundamentales. Porque al final, los procesos de asignación de recursos humanos, técnicos y financieros para ejecutar una política se da a través del proceso planificación presupuesto, que finalmente son recogidos, por lo menos en el caso de Costa Rica, con la aprobación del presupuesto nacional de la República, emitido por la Asamblea Legislativa, por el Poder Legislativo. Actividad que no está ahí recogida desde el punto de vista de asignación de recursos, no se puede financiar con fondos públicos. Así de simple. Y eso no lo dice la ley forestal ni lo dice la ley de parques nacionales. Eso es parte del marco jurídico habilitador que hay que tomar en cuenta. También tenemos legislación que establece normas técnicas relacionadas con, por ejemplo, la producción de información oficial. Cuando estamos hablando de un sistema de información sobre salvaguardas o un sistema de monitoreo, debe seguir ciertas normas técnicas para las cuales en muchos países hay regulaciones específicas que no las encontramos en la ley forestal o en las leyes sustantivas, sino, y además están gestionadas por una institucionalidad diferente. En nuestro caso, la Dirección General de Estadísticas y Censos. También hay normas más allá de las leyes sustantivas que regulan la participación de los grupos, de los actores. Hay tanto formales como informales, permanentes y transitorios. Hay normas sancionatorias o de aplicación de la ley que generalmente van más allá también del ámbito de competencias de la Dirección Forestal, del Ministerio de Ambiente, que involucran los cuerpos judiciales, los cuerpos de policía, etcétera. Y hay también normas sobre transparencia y control de calidad de servicios que están relacionadas en este caso específicamente, por ejemplo, con los mecanismos de quejas. Al menos en Costa Rica existe una disposición general que todas las instituciones públicas deben tener una Contraloría de Servicios a la cual cualquier ciudadano puede acudir a exigir mayor eficiencia de parte del Estado en el cumplimiento de las responsabilidades que le corresponden. De todo ese marco normativo se generan una gran cantidad de instituciones diversas y se generan una gran cantidad y niveles de instrumentos de planificación que ya los hemos de alguna manera comentado en esta reunión. Pero también tenemos una gran cantidad de obstáculos y desafíos. En el marco, por ejemplo, de la legislación internacional tenemos una gran dispersión de normas en tratados internacionales diversos, traslapes de competencias a nivel interno,
¿verdad? Por ejemplo, en el tema de ordenamiento territorial, ¿cuál es la entidad competente? En Costa Rica se hizo un inventario y había 7 ministerios que tenían competencias en temáticas diferentes del ordenamiento del territorio. ¿A quién le achacamos la responsabilidad en ese caso? Tenemos problemas también de dispersión de competencias. La temática de bosques, ¿a quién le corresponde? ¿Al Ministerio de Agricultura? ¿Al Ministerio de Ambiente? ¿A la Dirección Forestal? ¿A la Dirección de Biodiversidad? Es decir, de alguna manera todas estas dependencias tienen algún marco de competencias específico. Hay problemas de interpretación de normas y quiero tomarme un momento para reflexionar sobre esto. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en un mecanismo de distribución de beneficios, en Costa Rica una de las dificultades que hay es interpretaciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia o la Contraloría General de la República en el sentido de que personas que están en ocupación ilegítima de terrenos catalogados como de propiedad pública, además de que tienen una situación ilegal de ocupación, no pueden, por supuesto, ser destinatarios de ningún tipo de beneficio económico que provenga de recursos públicos, porque sería una conducta totalmente contraria a la legalidad asignarle recursos a una persona que está, o a un grupo que está, más bien atentando contra un derecho que tiene el Estado del dominio de ese terreno en el cual está ubicado. Eso tiene implicaciones muy serias porque requiere no solamente un abordaje jurídico, sino también entrar en un tema que va más allá de la letra propia de la ley, sino que va al tema de las interpretaciones. Y que evidentemente, dependiendo de la gravedad del problema de clarificación o regularización de derechos de tenencia de la tierra, puede ser fundamental como obstáculo para la creación de un mecanismo de distribución de beneficios que sea inclusivo. Tenemos también vacíos regulatorios, ya se hablaron algunos, el tema de los derechos del carbono, las opciones de comercialización, los mercados de carbono, la planificación, la distribución de beneficios, etcétera, o restricciones en cuanto a la escala del otorgamiento de los beneficios. Nuestra ley forestal, por ejemplo, impone restricciones al número, digamos, máximo de hectáreas que se pueden pagar servicios ambientales, por ejemplo. O sea, después de X número de hectáreas ya no se pueden pagar más beneficios. Eso habría que también regularlo si estamos pensando en un sistema mucho más inclusivo. Desde el punto de vista de dirección política, es que no sale el título acá, hay ausencia de instancias de orientación política superior interministerial en muchos casos. Hay debilidad política de los ministros rectores, a veces se le asigna la rectoría a un ministro que es el ministro más débil políticamente en todo el gabinete, y de un ámbito que es sumamente complejo como es, por ejemplo, el sector ambiente. Y en muchos casos hay ausencia de mecanismos operacionales de planificación interinstitucional y sectorial, o no los hemos descubierto, porque están en la ley de planificación o en los procesos de planificación y no hemos visto qué es lo que esos marcos establecen. Se insiste mucho en la necesidad de coordinación, pero ojo, aquí hay que tener un cuidado muy importante. Coordinación tiene la gran desventaja de que no identifica claramente responsabilidades políticas. Al final, 10 ministros coordinando significa que la responsabilidad no le cae a ninguno de los 10 ministros. Entonces, aquí no se trata de coordinar, se trata de definir claramente la responsabilidad por la dirección política de las acciones que vamos a implementar. Tenemos temas de cultura institucional que también son importantes a la hora de abordar este mapeo de las relaciones interinstitucionales, y tenemos una serie de temas estructurales que imponen limitaciones al tema de la institucionalidad. ¿Cuál es el estado de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo? El nivel de regularización de los derechos de propiedad, particularmente en zonas o regímenes especiales, pero también en terrenos particulares. La ausencia de catastros de propiedad pública. ¿Cuánto de la tierra que está en manos del Estado y que puede eventualmente ser susceptible también de recibir beneficios de un mecanismo? Nosotros no tenemos, por lo menos en Costa Rica, un catastro actualizado de todas las tierras que están en manos del Estado y cómo se distribuyen entre los diferentes ministerios. Porque ya sabemos, cuando se trata de plata, todos van a estar poniendo la mano, ¿verdad?, para recibir la plata,
y entonces el tema de quién gestiona estos territorios es importante. Y hay algunos otros. Hay algunos otros elementos como que el sector de instituciones no son solo las instituciones públicas, sino también tenemos las instituciones privadas, tenemos todo el sector de pequeños y medianos, tenemos el sector de gremios profesionales, ¿verdad? Y tenemos todo el sector de las ONGs ambientales, a lo cual no me voy a referir en detalle porque ya estoy sobre tiempo. Pero, en resumen, no hay una receta, hay algunos elementos orientadores. Las circunstancias nacionales, en este caso, claramente son las que definen cómo construyo mi mapa de actores institucionales. No solo las instituciones públicas son clave, en muchos casos hay otras instituciones que también tienen un papel importantísimo que jugar. Las acciones estratégicas van a ser el elemento que nos permita definir con mayor claridad los roles esperados de cada uno de los sectores, actores tanto públicos como privados. Y el mapeo institucional va a ser clave, pero también es variable en todas las etapas de la estrategia, pero en particular durante el diseño, para evitar conflictos de competencia, identificar roles de responsabilidad política y evitar duplicar los mecanismos de participación. Cuando tenemos que trabajar interinstitucionalmente, el error más grave que se puede cometer es poner a funcionarios del sector forestal a dialogar o a negociar con el sector agropecuario, cuando desde el punto de vista de la relación tradicional son, digámoslo así, enemigos naturales. Porque la gente del sector forestal son los que imponen las restricciones a la expansión de la frontera agrícola, etcétera, que son los objetivos políticos que tienen en muchos casos los ministerios de Agricultura. Entonces hay que poner a negociar entre pares. Y quienes tienen que negociar los temas de uso agrícola de la tierra son los responsables del Ministerio de Agricultura. Pero entonces hay que definir claramente en ese liderazgo político que toda estrategia debe tener, desde la parte de diseño, dónde van a estar esas responsabilidades y cómo compartirlas mejor con otros socios de la implementación de esto, que es como deben verse las diferentes instituciones públicas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Es un tema que da para mucho más, pero espero que esto les haya servido al menos como un marco orientador y no sé si hay preguntas o comentarios, estoy a disposición de la coordinación. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Te invito a que tomes asiento al lado mío. Con esta presentación podemos ver la complejidad o más que la complejidad, ¿cuáles son esas consideraciones que deberíamos tomar en cuenta en el momento de pensar en cuál es la institucionalidad idónea o la que permitiría o facilitaría la implementación de red en nuestros países? Entonces, antes de, en vez de nosotros levantar preguntas de los participantes para ti, nosotros hacemos preguntas para ustedes. Y tenemos tres preguntas, que queremos plantearles a ustedes, y una está muy relacionada a las conclusiones que nos ha presentado Ricardo aquí. La primera es, podemos discutir para poder identificar o hacer este mapeo de cuáles son aquellas instituciones que deberían participar, que son claves en la implementación del programa de las estrategias nacionales red, y si las identificamos y las podemos mapear, ¿cuál debería ser el rol o los roles que estas instituciones deberían cumplir? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, también relacionada a un reto que ha mencionado Ricardo, es cómo lograr una coordinación eficiente entre los sectores involucrados en la implementación de la Estrategia Nacional Red, pero también con los actores que están directamente relacionados con la implementación de actividades red en el territorio. ¿Ya? ¿Qué herramientas y métodos se pueden usar para la coordinación y la comunicación entre los actores de diferentes sectores? Y finalmente, si es que el grupo puede llegar a una idea, alguna sugerencia de cuál podría ser un arreglo institucional preferible o idóneo para una implementación de la Estrategia Nacional Red, considerando que también todo esto depende mucho del contexto nacional y las circunstancias nacionales. Entonces, nos vamos a dividir nuevamente en grupos de trabajo y nuevamente les invito a las discusiones dentro de los grupos que primero rescatemos cuáles son las experiencias de los países en esto. Nuevamente retomando o recalcando que lo que necesitamos o que queremos hacer es recolectar sus experiencias,
lecciones aprendidas y después sí ser prescriptivos y decir, esto debería ser así, esto debería ser asado. Entonces, los 4 grupos en los que nos vamos a conformar van a responder a estas 3 mismas preguntas. El tiempo de discusión en los grupos es de 45 minutos, entonces tienen hasta 1:15 para la 1. Y tenemos facilitadores y tenemos 4 facilitadores también. Tenemos, ¿ese era el anuncio? Ok, entonces le voy a pedir a Marco que me ayude con la presentación de los facilitadores. Sí, disculpas por el cambio de último minuto, pero no vamos a tener 4 grupos, sino 3. Entonces, por favor, simplemente distribuyamos el grupo 4 que está en el papelógrafo acá, en los otros grupos, y bueno, los facilitadores van a ser Gabriel Abate para el grupo 1, Francesca Felicani para el grupo 2, si puedes levantar tu mano, Francesca, por si acaso alguien no te identificó, y Marco, yo para el grupo 3. Entonces, por favor, los que se hayan anotado en el grupo 4, por favor, distribúyanse en los otros 3 grupos. Gracias. Y solamente indicar que el grupo 1 se puede quedar aquí como trabajó antes, el grupo 2 en esa esquina y el grupo 3 en el Salón Los Pinos de arriba. ¿Ok? Entonces, por favor, divídense en grupos. Muchísimas gracias, Ricardo, nuevamente, y estamos al regreso con las expositoras y expositores. Nos vemos 1:15 para la 1, por favor.